Levantamos nuestras manos al cielo una vez más para decirle a nuestro Dios: Padre, gracias, porque a través de la música, Señor, puedo alabar tu nombre. Padre, gracias porque cuando canto y lo hago para ti, mi alma, Señor, se goza. Gracias por los salmos, por los cánticos. Gracias, Padre, por esa palabra inspirada que a través de la música y a través de las notas musicales, Señor, pueden llegar a tu presencia y dar contentamiento, Señor, delante de ti. Gracias, Señor, porque a través de la oración, de una manera espontánea, también, Señor, podemos agradarte a ti. Oh, bendito Señor, en esta mañana, en esta hora, en este día, levantamos nuestras manos al cielo para reconocer tu señorío, para reconocer tu autoridad, para reconocer tu gobierno, Señor, sobre todo lo creado, las cosas visibles y también aquellas cosas que son invisibles, pero que también fueron creadas para honra y para gloria de tu nombre. Señor, una vez más decimos gracias por la vida, gracias por la familia, gracias, Señor, por la humanidad que tenemos el privilegio de reconocerte a ti como nuestro Dios y como nuestro Señor. Bendito sea tu nombre, porque eres tú el proveedor de todas las cosas, eres tú el sustentador de todas las cosas, eres tú el que liberta el alma afligida, eres tú el que fortaleces al cansado, eres tú, Señor, que al que está afligido, está triste, eres tú el que le impartes gozo, Señor, sobre su vida. Y en esta hora, Señor, aprovechamos este momento para decirte una vez más: gracias sean dadas al Cordero de Dios. ¿Cuántos agradecidos habemos en este lugar? Que le demos un fuerte y caluroso aplauso a nuestro Rey, al que se lo merece todo, al único, al digno de recibir la gloria, la pleitesía, el único que es digno de recibir la reverencia de un pueblo agradecido. Oh, aleluya. Damos gracias a nuestro Dios. Amén. Lo puede gritar ahí conmigo y dígalo. Mire, con libertad hágalo. Usted no se quede ahí apretujado. Expréselo. Celebremos la victoria de nuestro Dios. Amén. Bueno es el Señor. Chicos, gracias por alabar al Señor con la intensidad que lo suelen hacer y por permitirnos también a nosotros acompañarles. Pueden tomar sus lugares. A la iglesia también, ponerse cómoda. A los hermanos, amigos y todos aquellos que a través del internet están acompañándonos en esta ocasión, pues queremos decirles desde aquí: sean bienvenidos y sean sobre todo bendecidos por nuestro Dios, esperando que desde este lugar también la bendición del Señor alcance sus vidas, su familia, y Dios traiga paz sobre cada uno de ustedes. Un abrazo, les queremos, les apreciamos y les animamos a seguir adelante en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Miren, no sé si hay más personas que nos visitan por primera vez, pero tengo el nombre aquí de Jessica Anariba. Amén. ¿Dónde está Jessica Anariba? Por aquí, ponte de pie un momentito, Jessica. Amén. Iglesia, ¿cómo recibimos nosotros a las personas que vienen a esta casa? Con un caluroso aplauso. Amén. Bienvenida, Jessica. Nos encanta que estés por aquí. Amén. Argentina también está ahí, muy contenta, muy bendecida. Y toda la iglesia estamos agradecidos con el Señor, porque cada vez que viene alguien a este lugar, pues viene a unirse al mismo clamor de todos, ¿sí? Venimos a adorar a un Dios poderoso. Así que, Jessica, sé bienvenida a este lugar y ya sabes, cuantas veces quieras, esta es tu casa. Amén. Iglesia, ¿cómo la hemos pasado esta semana? Amén. Algunos dirán de maravilla, otros dirán genial, otros pastor, wow, usted no sabe la semana. He tenido una semana dura, una semana difícil, en medio de muchas cosas, pero la pregunta es: ¿cómo
hemos enfrentado esta semana que ya quedó en el pasado. Esta semana que ya quizás podría quedar para recuerdo algunas cosas. Pero lo bueno es que en medio de todas las cosas, Dios siempre ha estado acompañándonos y siempre seguirá acompañándonos. Y cada día, cada momento que tenemos la oportunidad, tenemos que agradecer al Señor por ese aliento de vida que trae a nuestras almas. Amén. Así que espero que esta semana haya sido una semana de mucha victoria, de mucho poder en el Señor, porque cada semana necesitamos caminar en esa dirección. Y hoy quiero aprovechar para darle un poco de seguimiento a la temática que estamos hablando. ¿Sí? ¿Se recuerda? No sé cuántos me van siguiendo la pista o no, pero estamos hablando de que después de que Jesús resucitó, estuvo 40 días apareciéndoseles a aquellas personas especiales. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Durante 40 días, o sea, prácticamente un mes y un poco más, el Señor, después de su resurrección, estuvo trabajando. Y en esa dinámica, pues quiero enfatizar en un tema que considero es muy importante para nosotros como su iglesia. No voy a hablar de apariciones específicas, sino más bien quiero hablar de un tema pero muy importante que en la Biblia, donde se menciona por primera vez, es en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 65. Si usted tiene la Biblia a mano y lo podemos leer, yo voy a leer la traducción en lenguaje actual. Si tiene la Reina Valera revisada, puede hacerlo. Génesis 24, 65. Cuando lo tenga listo me dice amén. Es un versículo breve. Dice la palabra: y le preguntó al mayordomo: ¿quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? El mayordomo respondió: es mi amo. Entonces ella tomó un velo y se cubrió la cara. ¿De quién estamos hablando aquí? Del mayordomo de Abraham. Se recuerda que Abraham mandó a buscarle esposa a su hijo Isaac. Si usted quiere tener un mayor contexto de la historia, léase en casa el capítulo 24 del Génesis y ahí se va a enterar de este contexto. Pero, ¿qué es lo que queremos resaltar, iglesia? Queremos resaltar algo importante. Cuando el mayordomo le dice: es el hijo de mi amo el que viene, en pocas palabras está diciendo: viene Isaac, el que va a ser tu esposo, el que va a ser el amor de tu vida, yo no sé, llámele usted como quiera decirle, el que te va a poner loca, perdida, como usted quiera. No sé si el mayordomo en aquel momento tenían este lenguaje, seguro que no. Eran un poquito más sobrios, más puestos. En pocas palabras le dice: ahí viene tu esposo. Y dice la Biblia que Rebeca, en ese momento, lo primero que hizo fue coger, ¿leyó conmigo la Biblia? ¿Un qué? Una mascareta, una mascarilla, un velo. Y se cubrió. Entonces, cuando ella se cubre, básicamente lo que está diciendo: hay algo oculto, hay algo escondido, hay algo que no está permitido en este momento, algo que no lo puedes ver, que no lo puedes valorar. Entonces vemos la palabra velo por primera vez en Génesis 24. Más adelante se mira en el capítulo 38, en el caso de Tamar con Judá, que también ella hace la misma acción, se cubre el rostro con su velo. Pero más adelante en las escrituras vemos otra vez la palabra velo, y es donde nos vamos a centrar un poco. Y me gustaría que usted fuera conmigo a la Biblia, al libro de Éxodo. Vamos a leer un momentito. Éxodo capítulo 26. Versículos, quería leer un poco más, 26 en adelante. Dice la Biblia: hablando el Señor a Moisés, le dice: harás también 15 travesaños de madera de acacia,
5 para sostener las tablas del lado norte, 5 para sostener las tablas del lado sur, 5 para sostener las tablas del lado oeste. El travesaño central debe pasar de un lado a otro a media altura de las tablas. Verso 29. Recubrirás de oro cada travesaño y cada tabla, y a las tablas les pondrás argollas de oro para pasar por ellas los travesaños. Verso 30. Haz el santuario exactamente igual al que te mostré en la montaña. Versículo 31. Haz también una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Ordena que un artista borde en ella 2 querubines. Ponle ganchos de oro, cuélgala de 4 postes de madera de acacia recubiertos de oro. Cada poste debe tener una base de plata. Esta cortina servirá para dividir el lugar santo del lugar santísimo. Detrás de esta cortina estará el lugar santísimo, y ahí pondrás el cofre del pacto con su tapa. Amén. La mesa para el pan que ustedes deben ofrecerme la pondrás en el lugar santo. El candelabro quedará en el lado sur frente a la mesa. Y más adelante sigue haciendo descripciones de cómo se van a colocar los utensilios en el tabernáculo, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. Hay mucho para hablar del tabernáculo, pero no vamos a hablar de todo, sino que más bien lo que quiero retomar es lo que está escrito en el versículo 31, donde el Señor le dice: haz una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. ¿Para qué? Para que esta cortina sirva de separación entre lo santo y lo santísimo. Y entonces aquí es el tercer lugar en la Biblia, podemos mencionar nosotros, donde se está hablando acerca del velo. Mire qué interesante, porque en el lugar santísimo, si usted estudia todo el libro de Éxodo del 24 en adelante hasta el 27 o 28 por ahí, se va a dar cuenta de todas las instrucciones que Dios le está dando a Moisés. El lugar donde el pueblo va a tener que rendir su culto, su adoración, las maneras que Dios quiere en aquel entonces para poder relacionarse con su pueblo. Pero he tomado el detalle de que nos quedemos con el velo del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque dentro de este espacio, ahí se tenía que colocar el arca, la alianza. Y no solamente la alianza, sino que también dentro de la alianza, usted recuerda muy bien que el Señor le dijo a Moisés: ahí tienes que colocar en el arca del pacto, tienes que colocar las tablas de la ley, ¿sí? Tienes que colocar la vara que floreció, la vara de Aarón. Y tienes que colocar también una jarra con el pan que Dios dio al pueblo hebreo. Eso estaba en el arca adentro. Y todo estaba dentro del lugar santísimo. Y entonces, ¿por qué quiero hablarte de esto? Porque realmente, iglesia, este velo que usted y yo leemos en el Antiguo Testamento, muchas veces solemos también verlo en el Nuevo Testamento, y lo vimos en el momento en el que Jesucristo murió. No sé si usted lo recuerda en ocasiones anteriores que hemos hablado de ello. Cuando el Señor muere, el velo del templo se parte en dos. Amén. Entonces, ¿de qué quiero hablar en esta ocasión? Quiero hablar de lo siguiente. Mire conmigo acá atrás, detrás del velo. Amén. Quiero hablar de detrás del velo porque Hebreos capítulo 10, versículo 19 y versículo 20 dicen lo siguiente. A ver si lo podemos leer acá. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Mire, esto es poderoso lo que estamos leyendo en este momento.
Esto es algo que tiene implicaciones espirituales en la vida de un creyente, en la vida de una persona cuando quiere tener una interpretación correcta del significado de Jesucristo. Entonces, la palabra aquí nos está diciendo de que hay un velo, y ese velo es la carne de Jesús. Es el reflejo de lo que acabamos de leer en Éxodo, de aquellas cortinas de lino azul, púrpura y todo esto. En el Nuevo Testamento, el velo que se rompe no es solamente el velo del templo que se partió en dos, sino que estamos hablando de que la carne, diga conmigo, la carne de Jesús fue un velo. Amén. ¿Puede pensar un momento cómo es que la carne de Jesús fue un velo? Yo quiero decirte que esto, por eso te dije, esto es algo sorprendente. Porque Jesucristo lo que vino a hacer fue a revelarnos al Padre, a revelarnos a Dios. ¿Qué es lo que hace un velo? ¿Qué dije al principio? Oculta. ¿Qué es lo que hace una cortina en el lugar santísimo? Oculta. Porque nadie podía atreverse a entrar en el lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote, y lo tenía que hacer una vez al año. Léase Éxodo ahí, del 24 en adelante, y ahí se va a dar cuenta. Solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía la capacidad para entrar y presentar los pecados del pueblo. Y va a encontrar usted las vestiduras sacerdotales. Y una de las cosas que me llama a mí la atención es que el sacerdote tenía que tener una tiara, o como una vincha, o como una diadema, donde en esa diadema estaba escrito santidad a Jehová. Y el sumo sacerdote tenía mucha simbología en sus pectorales, en sus vestiduras, en sus sombreras, en todo la vestimenta que Dios le había dado. Pero lo que significaba es que el sumo sacerdote tenía que cargar los pecados del pueblo, y también con la santidad a Jehová en su frente. Lo que le estaba diciendo al Señor es: yo me hago responsable de los pecados del pueblo. Alguien que estaba dando una figura de lo que iba a suceder luego por medio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué es interesante hablar de que la carne del Señor Jesucristo fue un velo? ¿Por qué Hebreos nos está hablando de esta manera? ¿Por qué nos está diciendo aquí? Así que, hermanos, teniendo libertad, diga conmigo, libertad, para entrar al lugar santísimo. Ya no va a ser el sumo sacerdote, ya no tiene que haber alguien que te represente, sino que el Señor Jesús está diciendo: por la sangre de Jesucristo, usted y yo podemos entrar a la misma presencia de Dios. ¿No es grandioso esto? ¿Cuánto habrán anhelado y habrán deseado los israelitas poder estar ahí donde Aarón una vez al año iba y estaba en la presencia del Señor? Lo anhelaron. Pero diga usted hoy: yo, por medio de Jesús, tengo acceso. Amén. Y por eso le adoramos, por eso le amamos, por eso le servimos. Y diga: por eso nos amamos. Dígalo, quiero escucharlo. Solo yo hablo aquí, usted no. Por eso nos... ¿Lo repetimos más fuerte? Por eso nos amamos con ganas. Por el acceso que nos da Jesús. Porque si Jesús no nos diese ese acceso, podemos hacer con nuestra vida lo que querramos. Amén. Desviarnos, apartarnos. Pero diga conmigo: somos hijos de Dios, y por eso nos amamos. Entonces, veamos muy bien detenidamente esto de Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Esto tiene varias implicaciones espirituales, y una de ellas, estaba diciendo anteriormente, es
que cambia nuestra perspectiva acerca de Jesucristo cuando leemos Hebreos. ¿Por qué? Porque Hebreos ya no habla del velo del Antiguo Testamento, ya no habla del templo que se partió en dos, sino que él está diciendo: la sangre y la carne de Jesucristo son el velo que fue quitado para que usted y yo podamos tener acceso a nuestro Dios. Y entonces me ponía a reflexionar, y quiero que tú pienses y reflexiones un instante: ¿por qué la experiencia de la muerte de Jesús? ¿Por qué el derramamiento de sangre de Jesús? Porque él, la carne, su carne, tenía que ser rota, tenía que ser partida. El velo tenía que romperse, porque el velo de la carne, porque es que no sé si lo estamos entendiendo o no, pero muchas veces nos hemos quedado con la imagen de Jesús solamente como hombre, como carne, como lo bien parecido que quizás lo podemos ver en los cuadros, en el arte, en la literatura. Muchas veces tenemos la imagen de Jesús como aquel que era muy bueno para enseñar, aquel que hacía buenos detalles a la sociedad, al pueblo, al afligido. Y nos hemos quedado con una silueta de Jesús, pero no estamos valorando el verdadero Jesús, el verdadero Dios. Hermano, es interesante que valoremos lo siguiente. El Señor, cuando dice: yo he venido a revelar el Padre, lo que está diciendo: quiero quitar el velo que te impida ver al Padre. Amén. O sea, si en el antiguo pacto había un velo que no permitía al pueblo tener acceso, es más, ni siquiera al lugar santo podían llegar, porque ahí solo los sacerdotes. En cambio, los sumos sacerdotes sí entraban al lugar santísimo. Entonces, el velo es una separación, es una frontera, es una limitación, es algo que no te deja contemplar la grandeza de ese Dios tan grande y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Es un obstáculo. Pero ¿por qué entonces las Escrituras nos enseñan de que el Señor vino a revelar al Padre? Mira lo que dice San Juan capítulo 1 versículo 18. Si lo quieres buscar, o si no, te lo leo yo aquí de una manera rápida. San Juan capítulo 1 versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, hay algo importante, hermanos, y es que el acceso al Padre estaba velado, estaba cerrado, era privado. Nadie podía entrar, pero dice la Biblia que el único que tiene el acceso, el único capaz de poder revelar al Padre fue el Hijo, Jesucristo. Entonces, yo quiero que valoremos esto que dice aquí en la Escritura, en San Juan capítulo 1 versículo 18, en la parte final, que dice: Él le ha dado a conocer. Sabes, me gusta mucho la expresión de Él le ha dado a conocer, y esta es la experiencia para Jesucristo. Y la palabra que se utilizó aquí en la interpretación del griego es una palabra que se dice exegomai, exegomai. Dilo conmigo, aprendamos una palabra en griego, no todo el griego porque no somos buenos en griego. Exegomai, exegomai. Y esta palabra, ¿qué significa? Es enseñar el camino. Exegomai, dar a conocer. Exegomai, revelar. Por eso cuando alguien dice: algo se ha revelado en mi vida de la palabra, es que algo se ha dado a conocer. Entonces, si estudiamos este versículo de San Juan capítulo 1 versículo 18, lo que está diciendo ahí al final es que Jesús es el único capaz de dar a conocer lo que ha estado oculto. Exegomai es revelar, es mostrar, es verle tal cual. Pero hasta este momento
Probablemente podemos seguir con el velo. Jesús está haciendo un trabajo perfecto. Él está cumpliendo el deseo y el anhelo del Señor, pero el pueblo todavía no ha interpretado correctamente la función de Jesucristo. Y hasta el día de hoy me atrevo a decir que todavía no hemos entendido el exegomai de Jesucristo. Amén. Y va a decir usted, no, yo lo tengo claro, pastor. Pues ya va a ver que no, ya lo vamos a descubrir un poco más adelante. Jesús vino a explicar a Dios. Ahora, ¿cómo es que Jesús va a explicar a Dios cuando usted y yo sabemos que Dios es espíritu? ¿Cómo nos lo va a revelar? Entonces, aquí lo que enseña la palabra es que Jesucristo, por medio de la rotura de su carne, entonces, diga conmigo, exegomai, puede revelar a Dios. Y esto es tan interesante y es tan revelador. ¿Por qué? Porque la carne de Jesús debe de apartarse, o la carne de Jesús, así como aquellas cortinas en el Antiguo Testamento que estaban impidiendo ver el lugar santísimo, esas cortinas deberían de correrse, como usted muchas veces hace en su sala, en su habitación, por la mañana. Corre las persianas, corre las cortinas. ¿Por qué? Porque quiere que haya un exegomai del sol, que la luz se manifieste, que la luz se revele, que la luz llegue a tu casa. Entonces la carne de Jesús tenía que correrse, tenía que romperse, tenía que apartarse. ¿Para qué? Para que pudiera revelar a Dios espíritu. Porque a Dios nadie le ha visto y nadie le verá. Pero la única manera es de verle en espíritu, es de alcanzarlo por la fe, es de creer en Él. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Yo le creo. Yo le creo al Señor, yo me aferro a Él. El velo ha sido quitado de mi vida. Yo puedo verle. Sigamos un poco más adelante. Entonces, ¿es posible conocer a Jesucristo en la carne y todavía no conocer a Dios? Aquí abróchense los cinturones, hermano Jesús, porque aquí viene el calibre 45 Magnum especial. Amén. Es posible conocer a Jesucristo y no conocer a Dios. Es posible conocer de la muerte, lo que les dije la vez pasada. Jesús sí existió, claro. Murió, sí. En una cruz, sí. Lo sepultaron, sí. Resucitó, sí. Pero aunque sepamos todo esto en la carne, ojo lo que estoy diciendo, estoy hablando del cuerpo, de la carne de Jesús. Estoy hablando de su personalidad, de su imagen como hombre. Y aunque le conozcamos así, diga conmigo, pero no puedo conocer a Dios. No me garantiza el hecho de que conozca a Jesucristo en la carne. Eso no me garantiza a mí el hecho de que yo conozca al Padre. Pero Él sí ya reveló al Padre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El velo, estar ahí detrás del velo. Y podemos tener el velo, ya mírelo usted si quiere, el del lugar santísimo, o puede tener el velo de Jesucristo, pero no estar viendo al Padre. Algo que quiero decir es, hoy en día, 2000 años después de Jesucristo, nosotros somos cristianos que vivimos después de Cristo, ¿sí o no? Pero habemos o hay o existen cristianos después de Cristo que todavía están viviendo antes de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces se vive detrás del velo. Porque muchas veces no estamos teniendo la revelación completa de Jesús en nuestra experiencia como cristianos. Amén. Sabes, yo estoy contento y estoy agradecido con el Señor porque entiendo que Él quiere fortalecer nuestra fe,
que Él quiere afirmarnos como cristianos. ¿Cuántos se alegran por ello? ¿Sabes? Lo peor que le puede pasar a uno es caminar con una máscara de soldador por la vida. Lo peor que le puede pasar a uno es caminar con un casco, y digo de motero, bueno, aunque se ve poco, pero imagínate si fuese un velo, esa mascarilla la cargamos 2 años. Y era difícil, era complicado. Si esto en lo natural molesta, ¿cómo no será en lo espiritual? Caminar a escondidas de la revelación total de Jesucristo, ser, como lo vamos a mencionar aquí más adelante, es posible conocer a Jesús en la carne. ¿Cuántos lo conocemos? Hermanos, si hablamos de conocer a Jesús en la carne, quienes lo conocieron mejor fueron sus vecinos en Nazaret. Jesús de Nazaret, ¿sí o no? Los vecinos conocían en la carne a Jesús porque los tenía ahí en la cuadra, sabían quién era su mamá, sabían quién era su papá, sabían quiénes eran sus hermanos, sabían a qué horas Jesús salía, a qué horas él entraba, así como cuando uno va a trabajar y que llega a algún lugar y mira que de repente se abren unas persianas y uno dice, qué metiche que es esta gente. Nos pasa a nosotros. Cada vez que entramos a un barrio, a un pueblo lejano, por ahí uno llega y escuchamos, se abren las persianas. Curiosidad, a ver quiénes están ahí. Y es Daryl y su servidor, que andamos ahí trabajando. Entonces, los vecinos de Jesús en Nazaret conocían todo. Amén. Y si usted estudia los evangelios, se va a dar cuenta que ahí en Nazaret, dice la palabra en Marcos capítulo 6, versículo 5 al 6, se lo leo rápido, usted anótelo, o si no después mire el vídeo y apunta. Y no pudo hacer allí en Nazaret ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad. ¿Por qué? Porque ahí todos lo conocían, conocían su carne, conocían su humanidad, no le daban valor, no creían en él, excepto unos cuantos que pudieron ser los que recibieron este milagro que menciona Marcos. Pero, iglesia, estoy hablando de conocer a Jesús en la carne. Yo podría preguntar a la iglesia ahora mismo, ¿qué sabes de Jesús? Unos a lo mejor más, otros menos, otros poco. Y estoy hablando en la carne, no estoy hablando en el espíritu. Pero lo interesante aquí es que no solamente los vecinos de Nazaret conocían a Jesús en la carne, sino que también la noche antes de que Jesús fuera crucificado, apareció otro de sus muchachos. ¿Sabe quién es ahora? Usted ya creo que ya se recuerda de quién fue Jacobo, el hermano de Jesús. Usted ya sabe quién fue Pedro, lo que hizo. Usted ya sabe lo que le pasó a Tomás en estos tiempos de revelación después de la resurrección, lo que Jesús tuvo que andar haciendo para afirmar la fe de ellos, para sostenerlos. Pero es que aquí, antes de la muerte, aparece otro. Felipe, uno de sus discípulos, le dijo en el aposento alto, Juan 14:8, para los que toman nota: Señor, muéstranos, ¿qué dijo? El Padre y nos basta. Este sí que salió listo. Bueno, pero también habían otros que también eran especiales, porque hasta estaban pidiendo la derecha, ¿sí? La derecha y la izquierda. Yo no sé cómo la tuvo que enfrentar el Señor Jesús, a saber cómo andaban ahí, un grupo diciendo, sí, tú a la derecha, votamos para que tú seas la mano derecha de Jesús, tu hermano a la izquierda. Y a saber cuánto tiempo duró ese dilema. Pero el Señor les dijo, no me corresponde a mí, eso le corresponde al Padre. Diga conmigo, somos humanos y propensos a fallar.
Entonces, continuando con la historia de Felipe, le dice: muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El que me ha visto a mí, ¿qué le dijo? Ha visto al Padre. Ahora, no pensemos que por conocer al Cristo histórico hemos visto al Padre. Ojo, amén. No pensemos porque quizás conocemos el fabuloso nacimiento de Jesús en Belén, porque conocemos su muerte, su resurrección, su ascensión. No pensemos que porque conocemos 33 años históricos de la vida de Jesús, diga conmigo, eso no nos garantiza que conozcamos al Padre. Amén. El Señor le está diciendo a Felipe: tú eres alguien muy especial, porque mire, Felipe conoció virtualmente todas las historias que le tocó vivir con Jesucristo. Una de ellas fue aquella mujer samaritana junto al pozo de Jacob, lo que pasó. Otra historia que él conoció fue la sanidad de los 10 leprosos, o la sanidad del hijo del centurión. O sea, Felipe era alguien que caminaba con Jesús, que conocía la humanidad de Jesús, que conocía el poder del Señor, cómo lo hacía, pero todavía andaba preguntando: ¿cómo? Muéstranos al Padre. Diga conmigo, detrás del velo. Amén. Podemos ver maravillas del Señor. Como dije al principio, podemos conocer la historia de los 33 años de Él. Podemos conocer la grandeza de su programa de discipulado con estos 11 discípulos y luego se agregó otro más. Podemos conocer al detalle lo que Jesús hizo desde el principio de las Escrituras hasta el final, pero eso, señores, no nos puede garantizar que hemos visto al Padre. Amén. Una cosa es ver, una cosa es oír. Usted lo sabe muy bien de Job. Job dijo: yo de oídas te había visto, pero todavía no me enteraba quién es el Señor. Pero ahora sí, hay un velo que fue quitado. Ya no estoy detrás de la cortina, ya no estoy detrás del velo, ya no estoy como Rebeca ahí que dijo: no, viene mi Señor, me voy a cubrir, me voy a tapar. Entonces, iglesia, lo que quiero recordar nuevamente aquí es que la carne de Jesucristo es llamada el velo. Pero ese velo ya fue quitado. Ese velo ya se rompió. Ahora, ¿qué significa? Que usted y yo no tenemos que estar a escondidas detrás del velo. No tenemos que estar a escondidas detrás del velo. Señor, Adán, ¿dónde estás? ¿Lo recuerda? Solo de preguntarle a alguien: ¿dónde estás? Es que tuve miedo y me escondí. Estoy desnudo. ¿Quién te dijo eso? O sea, cuando hay un velo que está interponiendo la comunión con el Señor, entonces, hermanos, lo que va a pasar es que vamos a andar por las orillas. Amén. Nuestro cristianismo va a ser un cristianismo teórico, intelectual, basado en conocimiento histórico de lo que fue Jesús y lo que hizo Jesús. Cuando querramos vivir después del velo que ha sido roto, que ha sido desplazado en la cruz del Calvario, entonces usted y yo tenemos acceso a la presencia del Señor. Por eso lo dijo la palabra en Hebreos: en su sangre y en su carne, ese es el velo que fue roto para que podamos nosotros entrar al lugar santísimo. Muchas veces nos preguntamos:
¿cómo hago yo para tener comunión con el Señor? Vive delante del velo, no vivas detrás de él. Pastor, no veo la gloria de Dios, pero si hay una cortina que está impidiendo por medio del pecado. ¿Tú crees que cuando un cristiano se equivoca? Por eso dije al principio, pasamos unas semanas duras, difíciles, y años duros y difíciles, pero nosotros tenemos que seguir avanzando al Señor. Si hay algo que debe de ser confesado, hay que confesarlo delante del Señor. Si hay que pedir perdón al Señor, hay que hacerlo. ¿Cuántos dicen conmigo amén? ¿Queremos ser una iglesia fuerte? ¿Queremos ser una iglesia madura? Porque si queremos ser una iglesia madura, una iglesia estable, una iglesia que sabe quién es su Dios, entonces no hay que vivir escondidas detrás de un velo, porque el velo ya fue quitado. Quien me ha visto a mí, le dijo el Señor a Felipe, ha visto al Padre. En pocas palabras lo que le está diciendo, mira, no te baste solamente con ver mi carne, con ver los milagros que he hecho, sino más bien bástate en conocer la obra de Dios. Hay algo que quiero compartir ahora mismo y es la siguiente. Es sobre la vida de Jesús. Porque cuando hablamos de la vida de Jesús, automáticamente nos vamos a Belén, ¿sí? Que nació ahí, el nacimiento, y nos vamos a la ascensión. Pero quiero decirte algo, en realidad la vida de Jesucristo no tiene principio ni tiene fin. Aleluya. Él ya existía antes de que cualquier átomo de la creación fuera creado. Él ya existía antes de que un puñado de ángeles abandonaran la morada del cielo. Él ya existía antes de que todo esto que usted y yo conocemos, que es muy poco, dicho sea de paso, es nada. Porque el Señor dice que Él fue el que creó las cosas y que para Él fueron y por Él son sostenidas. O sea, cuando tú ves un átomo, que es la partícula más pequeña de la materia, vas a ver las fuerzas. Algunos estudiosos por ahí, quizás, yo no soy estudioso, pero sé que tiene protones, electrones y neutrones. Eso sí me lo aprendí en el colegio. Pero ¿de qué me sirve a mí conocer eso? Sino más bien es el poder que hace que funcionen. Porque una cosa es descubrir, conocer y todo, pero ¿por qué la tierra nunca se cae? Porque siempre está dando vueltas alrededor del sol, porque siempre está girando, porque las aguas del mar no cambian, porque las nubes no nos caen encima excepto cuando llueve. Pero ¿entiendes lo que quiero decirte? Hay un poder en la creación que no fue solamente un poder de hacer algo, sino un poder de sostener algo, de sostener la vida. Entonces, si todo fue hecho por Él, fue hecho para Él y se sostiene por medio de su poder, lo que significa es que Jesús no es el Jesús que solamente tú y yo conocemos muchas veces, desde su nacimiento en Belén hasta su ascensión en el monte de los Olivos. ¿Nos vamos a quedar con esa revelación de Jesús? ¿O nos vamos a quedar con aquella experiencia de Dios en Jesús que se manifiesta a la humanidad para que creamos en Él, para que caminemos conforme a sus estatutos? Que el Señor diga: Felipe, ¿cuánto tiempo tengo de estar con vosotros y todavía no sabes quién es el Padre? Si me ves a mí, has visto al Padre. Pero ¿sabes cuál es el error que cometemos? Es que vemos la carne de Jesús. Entonces, como estamos viendo la carne, no nos damos cuenta que esa carne, ese velo fue roto en la cruz del Calvario y que ahora, boom, directo al Padre.
no tiene principio ni fin. Jesús es eterno. Amén. Amén. El velo fue roto y Él nos ha dado la libertad para entrar. Entonces, por esta libertad tenemos que valorar la diferencia que hay entre la ley y la edad de la gracia. Porque estoy diciendo, nosotros somos creyentes después de Cristo y ahora vivimos por Jesús y somos libres por Jesús, no porque quizás tú eres especialista en cumplir la ley del pacto de Moisés, porque esa puedes intentarlo y no creo que dure mucho, no creo. Pero en la gracia el Señor nos está diciendo: yo ya quité el velo. No vivan en la esclavitud del pecado, yo ya quité el velo. No esperen que alguien más quiera justificarlos, yo ya quité el velo. No esperen que alguien más venga a salvarlos, yo ya quité el velo. Ahora ustedes pueden entrar al lugar santísimo. Aleluya. A ofrecer. ¿A qué se entra al lugar santísimo? A ofrecer. Aarón decía: Señor, aquí traigo la carga de los pecados de tu pueblo en el lugar santísimo. ¿Sí? Entonces por eso te digo, ahora tú y yo solamente decir: Señor, aquí estoy. No hay nada que me impida. Ahora tú puedes hablar con tu Padre. Si te has equivocado, pídele perdón. Si estás en victoria, dale gracias. Si estás alegre, cántale, alábale. Pero ya estás en el lugar santísimo. No hay que vivir detrás de las cortinas. No hay que vivir un cristianismo. Mire, yo casi no soy de hablarlo de esta manera, pero lo voy a decir y espero que con mucho respeto lo recibamos. No vivamos un cristianismo hipócrita. Eso es estar detrás del velo. Eso no es estar allá delante del Señor. Miren, dura es mi carga y ligera su cruz. Honremos al Señor, iglesia. Crezcamos en el Señor. Vivamos ahí en la santidad que Él quiere. Amén. Amén. Celebremos la victoria, la libertad que nos ha dado el Señor. Es tan grande. Es tan grande lo que Jesús hizo. Es tan poderoso lo que Él llevó a cabo en su manifestación, en su revelación a la humanidad, de exponernos la gloria del Padre. Quizás como ya estamos tan familiarizados con la gracia, con el amor del Señor, quizás esa libertad que tenemos en Cristo es la que muchas veces no nos hace ser tan sensibles. Y a lo mejor esta libertad que gozamos en Cristo Jesús es la que nos lleva muchas veces a ofenderle a Él, a ofender su obra. Iglesia, avancemos y termino con lo siguiente. Si usted tiene espíritu de cobardía, no lo obtuvo de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Lo que Dios está diciendo: tenemos un espíritu superior que es capaz de dominar. Amén. Diga conmigo: dominar. Hay un ofrecimiento raro. Tú tienes la capacidad de decir no. Hay una experiencia que no honra al Señor. Tú y yo tenemos la capacidad de decir no, porque hay un espíritu de dominio. Diga conmigo: espíritu de dominio. Quiero robar, quiero matar, quiero adulterar, quiero hacer esto, lo otro. Usted diga no. Tengo un espíritu de
dominio. Estoy tentado a hacer las cosas de una manera extraña, errónea o equivocada. Usted diga no, porque soy un hijo y una hija de Dios. Voy a caminar como Dios quiere. Voy a avanzar como Dios me manda que avance. Voy a seguir hacia adelante. Amén. Aleluya. Dejemos atrás todo aquello que incomoda nuestra caminar en el Señor, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor. Amén. De poder y de dominio propio. Amado, estimada iglesia, ojalá la bendición del Señor nos acompañe siempre, porque esto es un caminar personal. Y solo los valientes, dice la palabra, arrebatan el reino de Dios. Solo aquellos que no quieren vivir tras la cortina, tras el velo, son los que se están perdiendo la bendición de vivir allá en el lugar santísimo. Un cristianismo genuino, un cristianismo como el que anhelaba el Señor Jesús cuando le dijo: Felipe, por favor, si el Padre ha estado contigo y solo te has encargado de ver mi barba, mi cabello largo, solo te has encargado de ver cómo convertía el agua en vino, miremos algo más, porque a veces los milagros, a veces las formas, muchas veces también nos dejan detrás del velo. No conozcamos a Jesús en su carne, sino conozcámoslo en espíritu. Amén. Porque después de esta carne nosotros vamos a tener que estar con Él y en espíritu. Esta carne se quedará aquí. Esta carne perecerá aquí. Tú y yo no somos solamente carne. Somos un alma creada con el Señor y que tiene el espíritu de Dios. Pero Él quiere que nuestras almas estén ahí en su presencia. Así que, iglesia, ahí donde estás, yo te voy a animar para que tú te pongas en pie, para que tú le puedas decir al Señor en esta ocasión: Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque yo no estoy llamado para vivir detrás de un velo, para vivir a escondidas. Yo estoy llamado, Señor, no para estar oprimido por el pecado, por las obras del diablo. Yo estoy llamado, Señor, para estar ahí en el lugar santísimo, para adorar tu nombre, para servirte a ti, para servir a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, no permitas que nada ni nadie te aparte del amor de Cristo. No permitas que una mentira del enemigo cambie tu camino en el Señor. Camina hacia adelante, camina hacia la meta. Di conmigo: no viviré detrás del velo. El velo ya fue roto, la carne de Jesucristo ya fue quebrantada, y ahora yo puedo pasar a su presencia, y ahora yo ya puedo estar ahí con Él, adorándole, sirviéndole, viviendo como un hijo y como una hija de Dios. Aleluya. Levanta tu propia oración ahí y dile: gracias, Señor, por la libertad que tengo en Cristo. Gracias, Señor. Precioso Jesús. Tu nombre, Jesús. Tuya es la gloria.
incomparable ser, poderoso su nombre, no hay otro nombre, poderoso su nombre, no hay otro nombre, poderoso su nombre, no hay otro nombre. Sabes, aquí hay una parte en este cántico que dice: el velo partiste. ¿Qué tal si lo entonamos? ¿Qué tal si lo declaramos con la música y con la convicción en nuestro corazón? En decir: Señor, partiste el velo. La muerte venciste, Partiste el velo. el velo partiste, Y ahora yo puedo pasar. la tumba vacía, Y ahora yo puedo entrar a tu presencia. Ahora yo puedo llegar al lugar santísimo. Ahora yo soy libre. No soy esclavo del temor. No soy esclavo del pecado. No soy esclavo de ningún tipo de dolor. Levanta tus manos en victoria, porque la victoria la tienes en Jesús. La victoria está ahí. Aleluya. Bendito Dios. Los cielos declaran, gloria proclama, resucitaste en Aleluya. Oh, bendito Rey. la muerte venciste, Precioso Jesús. partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, Precioso Cordero. hoy y por siempre reinará. Cadenas de opresión se rompen en el nombre de Jesús. Ataduras son quebrantadas en el nombre de Jesús. Cadenas de maldad, cadenas de pecado son rotas en el nombre de Jesús. Libertad para tu iglesia, Jesús. En tu victoria, Padre. Oh, precioso Rey. Recibe la gratitud, Señor, de tu iglesia. De un pueblo, Señor, que te ama, que te sirve, que bendice tu nombre. Iglesia, sigue adelante en Cristo Jesús. Sigue adelante en las fuerzas que Dios te da, en la victoria que Él te ha dado. Sigue adelante caminando en la fe que el Señor ha puesto en tu vida. Oh, en el nombre de Jesús, así oramos. Y así cerramos este espacio, así cerramos este tiempo. Una vez más diciéndole gracias, Padre, gracias por esta hora, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias por la comunión con los hermanos. Gracias, Padre, porque nos has dado este tiempo para poder reunirnos, para estar juntos, para confesar, Señor, tus victorias. Bendito Dios, recibe la honra, recibe la gloria. Encomendamos esta semana, Señor, en tus manos. Que seas tú guiando cada familia, Señor. Sea guiando a los muchachos, a los jóvenes. En el nombre de Jesús. Que la provisión tuya, Señor, no escasee, sino que sea derramada, Padre, sobre aquellos que la necesitan. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vivimos en la victoria de Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre. Hasta aquí, hermanos, hemos cerrado, hemos finalizado. Recuérdese que seguimos aquí en este lugar. El próximo sábado, el martes, jueves, grupos de conexión en la iglesia. Sigamos activos en todo lo que está haciendo aquí el Señor. Amén.